Muy buenas noches, empezamos un programa más aquí en Antes de Medianoche y como siempre va a ser un placer tenerlos hasta las 11 con toda esa información, análisis y por supuesto entrevistas en lo pertinente a tanto en lo político como institucional. Never, buenas noches. ¿Qué tal, Níbar? ¿Cómo va? Qué gusto saludarlos. En esta edición del Antes de Medianoche hacemos llegar un sentimiento a toda la gente que conoció al padre Pérez, este reconocido radialista, también miembro de la Iglesia Católica, que se conoció en las últimas horas que habría fallecido. Tendremos detalles más adelante sobre esta situación. Esta noticia, que reiteramos, está en desarrollo y se habrá conocido en las últimas horas. Pero queremos arrancar esta noche hablando de temas económicos, de lo que ocurre justamente con la situación de la economía. El INE ha reportado recientemente datos estadísticos que no condicen con la realidad, porque el presidente Luis Arce, en su discurso en una reunión con los AIUS, también se ha referido sobre la situación económica que vive el país. Está Luis Fernando Romero esta noche, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, para poder justamente analizar estos datos. ¿Es creíble? ¿No es creíble ya el INE? Luis Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás, Never? Muy buenas noches. Igual me adhiero el sentimiento que creo que tenemos muchas personas porque ha fallecido uno de los periodistas más destacados del siglo XX. Pero, bueno, cambiando al tema más consultado, sí, seguramente hay mucho que debatir. No hay algo que totalmente pueda convencer a la población que los datos del INE sean totalmente confiables, porque generalmente los gobiernos de turno han manejado políticamente a todas las instituciones gubernamentales dependientes del mismo, ¿no? Pero creo que lo que nos atañe es ver sobre todo lo que ha sacado recientemente el INE respecto a lo que es el crecimiento económico. Un crecimiento económico que para Bolivia, la gestión 2023 fue del 3,08%, lo cual esto está reflejando una ralentización o enfriamiento de la economía, porque en 2021 teníamos un crecimiento del 6,11%, en 2022 del 3,61%, y la gestión pasada, como se dijo, del 3,08%, donde no se habían cumplido las metas establecidas por el gobierno nacional. Inclusive para esta gestión se tiene pensado crecer en un 3,71%, aunque los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, no nos dan más del 1,7% de crecimiento para esta gestión, y de hecho ya se ha visto que tal vez pueda darse ese pronóstico, porque el crecimiento de la economía boliviana el primer trimestre 2024 apenas fue del 1,31%, inferior al 4,76% de 2022 y también inferior al 2,39%. Con esos datos, como observas, estamos indicando prácticamente de que tanto la economía nacional como la departamental, es decir, a nivel subnacional, está entrando en un proceso posiblemente de contracción, y eso obviamente afecta a los ingresos de empleo de Bolivia. Y en todo caso, ya vamos a entrar un poco en materia, hay que no destacar, yo creo que es empezar a indicar que nuevamente en nuestro departamento la gestión pasada, el 2023, un año más ha tenido un crecimiento económico no favorable. Es la única economía de Bolivia que ha crecido con un 0,38%, perdón, ese es el dato exacto, y eso nos indica que estamos continuando con un proceso, creo que de contracción económica crónica y severa que al parecer no ha tocado piso todavía. Que dijo el presidente, porque de este cuadro que nos muestras y el análisis que tú haces, para el INE, Bolivia no tiene crisis, ¿no? No hay crisis económica, no hay suba de precios, pero el presidente hoy en su discurso con los AIUS reconoció que hay crisis, y la crisis, les dice, la generan la gente que vende en los mercados porque especula, de acuerdo al punto de vista del mandatario. Escuchemos.
Estamos trabajando, hermano. Estamos haciendo, miren, en los mercados hay mucha especulación de precios. Nuestras hermanas que venden en los mercados suben harto sobre el texto del dólar. ¿Cómo afecta pues el dólar a la producción de tomate y de cebolla que hacemos, hermano? De habas, de papa. No debería afectar, pero las caseras lo suben nomás, hermano. Buscan cualquier pretexto para subir. Cuando sabemos que no ha subido, pues, ¿cuánto está? Más bien, hay muchos productos que más bien han caído, ¿no, hermanos? ¿Cuánto nos están pagando por la papa? ¿Cuánto nos están pagando por nuestros habas? ¿Acaso nos están pagando más también? No, hermanos. Pero los mercados lo suben las hermanas. ¿Por qué? No, el dólar ha subido. Está habiendo especulación, por eso yo he llamado a los alcaldes, especialmente de las ciudades, para que en cumplimiento de sus funciones hagan el control de precios, que no haya agio, que no haya especulación, hermano. Se están queriendo aprovechar y eso está mal, hermano. Eso está mal. Que justamente tira por la borda el informe del INE. Luis. Bueno, creo que un manejo político, ¿no? Cuando se hace el discurso del presidente, en el sentido de que, si bien es cierto, en el comercio mayorista y minorista, tanto en el campo de la ciudad, existe especulación, existe agio, existe un juego de precios. Es cierto también de que muchos comerciantes culpan al dólar, aunque no tenga que ver directamente con su producción o su comercialización, para subir los precios. Pero de cierta manera ha afectado a todos la escasez de esa divisa americana y la suba principalmente en el mercado formal. ¿Por qué? Porque si bien tal vez esa señora que está vendiendo en los mercados no la haya afectado directamente, hay que recordar que por la escasez de dólares y un tipo de cambio elevado que ha encarecido las importaciones, inclusive de productos de contrabando, ha generado de que exista una pérdida de poder adquisitivo de enero a julio de esa gestión, al menos de un 40%. Eso quiere decir de que tus 100 bolivianos de enero para este presente solamente te alcanza para comprar un valor de 60. En todo caso, el dinero, en pocas palabras, alcanza para comprar menos bienes y servicios. Y tiene lógica que todos suban, no digo que sea lo más pertinente, pero ahí está la libertad económica, ahí está el juego de la oferta y demanda. Todos están perdiendo poder adquisitivo y todos van a querer mantener el mismo, aunque no tengan que ver directamente con el dólar. Esa señora, las personas que venden en las calles, en las tiendas, en barrios, etc., aunque su incremento tal vez no haya sido considerable en la compra de los productos, sin embargo, a ellos cuando van a comprar bienes, servicios y otros en los mercados y las ferias, han notado que ha subido. Quieren mantener su poder adquisitivo y es así subiendo también los ingresos, ventas. Entonces eso se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Y debería haber sido tocado este punto, el tema de un control, pero sobre todo de aplicar medidas que permitan reducir este proceso inflacionario que ha llegado hasta julio con una inflación acumulada del 2,98%. Sin embargo, en los 17 puntos que se ha puesto en un acuerdo entre el gobierno nacional y el sector privado, pues no han tocado temas estructurales ni tampoco medidas a corto plazo que vayan a atacar precisamente a lo que está afectando a la ciudad común, ¿no? Desabastecimiento de carburantes, tema de falta de dólares y también el poder adquisitivo por términos inflacionarios que se va, en este caso, disminuyendo. Y obviamente entre el dicho y el hecho, estrecho y las estadísticas pueden ser favorables, aunque siempre son manejables, pero la realidad es de que el bolsillo de la gente está sintiendo de que la crisis está más latente y sobre todo afectando a su capacidad de compra de su dinero. Luis Fernando, ¿qué tendría que pasar con el INE, tomando en cuenta que ustedes son economistas y también se ve comprometida, ¿no?, la profesión de una persona que trabaja con datos? Y cuando una institución, la única del Estado que brinda datos, no son correctos, están tardíos,
¿no? Pero además acomodados al gobierno de turno, prácticamente estos datos ya no son creíbles y no sé si sirven para hacer análisis justamente real de la situación del país. Bueno, eso es algo que siempre ha ocurrido. Yo hago este tiempo de investigación y análisis económico. Siempre trato de corroborar, analizar, no doy por cierto o de hecho cualquier información, sea de una fuente primaria o secundaria, pública o privada. Siempre es bueno investigar y analizar, ¿no? El INE, para bien o mal, tiene muy buena información. Claro que los datos que tienen que ser visualizados políticamente no son muy cercanos a la realidad, es cierto, ¿no? Y además no son oportunos porque la anterior semana, ya a finales de agosto, recién nos estamos enterando del crecimiento del país, pero sobre todo del crecimiento de cada una de las economías departamentales, que de hecho ya sabemos de que Tarija ya ocupa, a pesar de todo, un cuarto lugar, pero es la única economía que ha crecido. Como también sabemos de que ahora Santa Cruz, aunque era lo más seguro, continúa, sigue y va a continuar todavía por un buen tiempo, al parecer, sigue siendo la primera economía del país desde el año 1997, es decir, no es algo reciente. Pero también estamos expectantes, ¿no? Tal vez el miércoles, jueves o a más tardar viernes ya va a haber datos preliminares. Todos estamos pendientes por lo económico, pero muchos por lo político, de cuántos habitantes hay en Bolivia, cuántos habitantes hay en cada municipio, en cada departamento, ¿no? Por el tema de la composición tributaria y luego, pues, por el pacto fiscal, ¿no? Entonces, sobre eso nos vamos a tener que manejar. Que sean ciertos o no, había que permitir cotejar y analizar esa información. No sé si nos van a pasar para que podamos hacer un análisis, pero también yo creo que a nivel nacional se debería permitir que a nivel departamental y municipal se hagan estadísticas poblacionales, ¿no? Si bien hay ciertos parámetros, hay jurisdicciones, ¿no? Competencias, yo creo que el sector público y privado, como ocurre en otros países, tiene la libertad de hacer estadísticas de manera general y específica, no tienen limitaciones algunas. ¿Por qué? Porque la información la genera cada uno y no habría por qué temer a que se cotejen, se comparen o analicen los datos. Pero el INE tiene una especie de monopolio de la información, sobre todo en términos económicos y sociales. Aquí no podemos calcular tampoco el Producto Interno Bruto, el nivel de empleo y otros datos que al parecer simplemente son de exclusividad del INE. Pero creo que con lo que tenemos hay que analizar y comparar, ¿no? Porque si hay cambios extraordinarios, poco creíbles, o no sé, sin sentido, pues habría un punto de partida para dar cualquier tipo de información que es presentada por el INE. Creo que para aquí y en ese sentido, de ahora en adelante, nosotros como colegios profesionales y también las universidades debemos sumar esfuerzos para hacer que esos datos sean fiables, pero primeramente hay que ver si realmente están de acuerdo y de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en cada departamento. En Tarija reporta crecimiento según el INE, porque de acuerdo a anteriores informes, Tarija era el único departamento que decrecía. Ahora, ¿cuál es la situación? No, Tarija ha decrecido lastimosamente 0,38% a la gestión 2023, y esto es una continuación de un proceso de contracción económica. Recordando, ¿no?, de que desde el 2014 ha comenzado a crecer menos la economía, pero el 2016 ya hemos tenido un decrecimiento importante, cerca del 6%, y el tope más grande de la economía moderna en Tarija, el crecimiento, fue el 2020 por la pandemia, que hemos llegado a 10,59 de contracción económica, es decir, un signo negativo y rojo. Luego el 2021, más que todo por hecho estadístico, hay que ser claro, hemos crecido al 2,53%. Pero nuevamente el 2022 hemos vuelto a la realidad, hemos crecido un 6,34%. Ahora nuestra contracción no ha sido tan severa, pero al final es un retroceso, es un crecimiento negativo, si vale el término. Para mí no existe
crecimientos negativos, pero hay siempre un debate con algunos colegas, pero nuestra contracción ha sido del 0,38%. En todo caso, desde 2014 hasta 2023, nuestra tasa de crecimiento se ha contraído un 108%, ¿no? Entonces, eso es preocupante, ¿no? Es algo que nos tiene que llamar a la reflexión, pero no sé ya cuántas veces hemos hablado de esto, porque ahora también hay que pensar de que a partir de octubre ya se va a dejar de exportar gas natural a Argentina y esto también va a ser un golpe muy duro para la economía departamental, porque somos muy dependientes de la renta petrolera, de los ingresos generados por la exportación, porque eso viene en forma de regalías de IDH, y los techos presupuestarios ya han sido ajustados, ¿no? Y van a ser más ajustados para el 2025 con esa coyuntura. Entonces es una situación bastante compleja, ¿no? Realmente, mientras no tengamos otro modelo político y económico que no traiga inversiones, vamos a seguir dependiendo de un alicaído, pero todavía importante sector hidrocarburífero para nosotros, de lo poco que invierte el Estado, llámese alcaldías, gobernación y también las entidades nacionales que hacen aquí algún tipo de proyecto u obras, pero también la empresa e industria local, departamental, es pequeña, es reducida, y más bien hay una tendencia a marcharse a departamentos, principalmente Santa Cruz, o se van a otros lugares donde hay condiciones, ¿no?, favorables para invertir, como en Paraguay, ¿no?, los famosos 10 es 10, ¿no?, 10 de impuesto al IVA, 10 impuesto a lo que es la ganancia empresarial y 10% la ganancia personal. Entonces, creo que eso es una mala noticia, pero es una realidad que nos puede tapar con el sol con un dedo, pero hasta el momento, después de que se habla de esto, no se toman acciones concretas y creo que se debería establecer con urgencia un plan, al menos quinquenal, para sacar adelante nuestra economía, porque si no, simplemente las entidades públicas van a ser de funcionamiento, de operación, no de inversión. Las empresas van a ir y nosotros nos vamos a convertir simplemente en un departamento netamente comercial, donde el contrabando parece que va a regir cada día más en nuestra economía. Luis Fernando, quedó corto el tiempo, seguramente en otro momento vamos a profundizar este tema relacionado a Tarija y ver los antecedentes y también ver detalle a qué obedece este decrecimiento continuo que hemos registrado en estos últimos años. Buen descanso. Gracias, Never. Sí, ojalá tengamos la oportunidad de profundizar este tema. Así que siempre agradecido por el espacio. Salud. Abrazo. Muy bien. Nos quedamos en estudio, está con nosotros el abogado constitucionalista Marcelo Basberner, que viene a hablarnos del tema del referéndum, luego de que el Tribunal Supremo Electoral habría observado las preguntas que envió el Ejecutivo. Se habla de vacíos jurídicos que habría en la norma 026 en su artículo 18, referida justamente a el rol que tendría que tener el Tribunal Supremo Electoral respecto a esta propuesta enviada desde el Ejecutivo. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas noches, un gusto saludarlo, bienvenido. Bueno, en realidad, para conceptualizar esta charla, es muy importante poner ciertas estacas en lo que uno tiene que comenzar a percibir de lo que emana del gobierno, ¿no? Para mí, por ejemplo, ahorita Bolivia nos encontramos en un verdadero absurdo jurídico, un absurdo económico, un absurdo social que no deberíamos estar. Después de haber tenido, digamos, esa bonanza económica, ahora nos encontramos en una sustitución de la economía por una pobreza lacerante, según lo que hemos visto según el informe del colegio, del representante del colegio de economistas de Tarija. Por lo tanto, esto, como yo indicaba en esta alocución que hacía, es que nos damos cuenta de que vivimos en un absurdo económico, político, social, ¿no? De tal forma que A ver. Está encendido el micrófono. Adelante. bueno, de tal forma que, como te decía, vivimos en un absurdo social, económico, político de este país, donde generalmente las personas, en este caso el presidente de la República, va soltando, digamos, ciertas políticas que son absurdas, pues, para
debatirlos. Yo no voy a debatir, digamos, una cuestión de esta naturaleza porque me parece absurdo. O sea, donde yo me apoyo, digamos, jurídicamente en el tema de que el artículo 411 de la Constitución Política del Estado, para que vos hagas un referendo, le da pues la prioridad a quiénes, a la ciudadanía, y también le da al legislativo, pero no se habla absolutamente nada del ejecutivo. Entonces, cuando el ejecutivo dice, no, mira, no vamos a cambiar la Constitución, solamente vamos a hacer una consulta sobre una consulta que queremos hacer, o sea, una pregunta sobre una repregunta, y para eso te vas a tirar, digamos, cualquier cantidad de dinero. O sea, es un absurdo, ¿no? Que el mismo, ¿por qué crees que el artículo 411 de la Constitución no lo coloca el Ejecutivo? Porque en realidad, ¿no es cierto?, él ya fue elegido, pero el sentido es de que él es el protagonista de la economía. Él es el protagonista de lo que está pasando ahorita, y ese protagonista nos está preguntando a nosotros que la economía que él ha llevado a cabo, digamos, se está haciendo la pregunta, ¿está muy mal mi economía? ¿No es cierto? Para que entienda la gente, entonces está preguntando un trabajo que él lo tiene que hacer. Es totalmente un absurdo, ¿no? Por eso yo, así someramente, lo voy a tomar en cuenta, porque el fin de este momento, ¿no?, era de hacer por encima, digamos, de lo que nosotros estamos acostumbrando, los políticos acostumbrados a hacer. Nosotros como ciudadanos, justamente apelando al 411 de la Constitución, he presentado el día de hoy esta situación, ¿no? He presentado el día de hoy a Óscar Hacenteufel Salazar, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, mis preguntas para el censo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo en este momento está acaparando todas las posibilidades que tengas vos de referirte a la economía, a la sociedad, a cualquier otro tipo de tema. Y desde el Ejecutivo te están dando a vos la medicina para que ellos puedan, digamos, resolver los problemas, que es un absurdo, ¿no? Entonces, la queja no tiene que ser pues del mismo presidente si él está manejando el país, la queja tiene que ser del ciudadano, en este caso de nosotros. Entonces yo presenté mis propias preguntas al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, donde planteo 3 paradigmas totalmente diferentes. Y esto lo hice en base, con criterio de la formación que uno tiene. Aquí estoy presentando mi libro, que se llama el Manifiesto Ciudadano, precisamente, que vos sabes perfectamente cuánto me ha costado. Lo he terminado el año 2023, lo he registrado en marzo del 2024, ¿no? Y ahora estoy, digamos, en la campaña de poder socializarlo, porque tiene cuestiones bastante importantes que también las plasmé justamente en el referéndum, porque de eso se trata. O sea, yo ya tenía planeado hacer el año pasado el referéndum, pero solamente es un año por... Entonces... ¿Qué le dices al presidente del Tribunal Supremo Electoral? O sea, aquí hay, digamos, para que la gente tome conciencia, ¿no? Por ejemplo, la fundamentación del por qué yo hago, porque es largo de leer, ¿no? Como son como 4 hojas, digamos. Pero la fundación, diciendo, por la actual crisis económica, social, que se ve envuelta en nuestra querida patria Bolivia, al ver amenazada nuestros derechos democráticos en vísperas de cumplir 200 años de vida, creemos que Bolivia no se merece entrar en un nuevo siglo con los problemas coyunturales que de todos los ámbitos se encuentra en este momento. Es hora de conocer a la nueva Bolivia, libre de corrupción y con las ganas de encarar un nuevo siglo de prosperidad, lejos del manoseo de la política, que es la única función a lo largo de este siglo que empieza, y el anterior fue el del saqueo a la economía, a privarnos de la salud y quitarnos el progreso y la civilización en forma programada. Entonces aquí establece una serie de derechos, ¿no? Y el principal es el 411, donde yo apelo para hacer precisamente el referéndum, ¿no? En este sentido, ¿no?, cuando hablo acerca de la primera, hago con toda la lógica que se encuentra en este libro, ¿no? Porque, o sea, no le vas a poner, digamos, todo para que, digamos, ¿Qué para dice que la carta... ¿Cuántas preguntas son, Marcelo? Las preguntas son 4, pero es importante, digamos, explicar, para que la gente entienda, ahora que tenemos un poco más de tiempo,
Aquí en la primera, o sea, en el fundamento de la primera pregunta, me refiero a un nuevo presidencialismo en virtud del género complementario. Vale decir, esto es muy novísimo. O sea, los políticos van a dar un grito al cielo, no le van a entender porque, o sea, no pueden entender lo que pasa en la economía ahorita, menos van a entender un tema que está, ¿cómo te podría explicar? Al ser un nuevo paradigma, una nueva visión del mundo que posiblemente nosotros comencemos a tener desde el día de hoy. O sea, que recién lo estoy sacando, digamos, a la luz, ¿no? Este nuevo constitucionalismo está fundado en un nuevo sistema presidencial, porque el sistema presidencial, vos lo conoces, ¿no? Hay el presidencialismo, el sistema presidencialista, donde el presidente, digamos, es la cabeza del Ejecutivo, lo que está pasando ahorita en Bolivia, con sus ministros. Después tenemos el otro sistema que es el sistema parlamentario, donde los parlamentarios de ahí emana, digamos, una figura. Después tenemos el sistema de los reyes, no me acuerdo ahorita cuál es. La monarquía. El sistema monárquico, ¿no es cierto? Entonces, sí, esos tres. Y bajo este principio, el sistema presidencialista, yo le puse en virtud del género complementario. Explícanos esa, es lo más sucinto posible. Es interesante porque en toda la parafernalia de la Constitución Política del Estado, ¿no?, dicen que los hombres y las mujeres son iguales, ¿no? Que el derecho, digamos, al género, que el derecho a la igualdad, que por aquí, que por allá, y eso no se cumple desde 1825 hasta el día de hoy. No hemos sacado ninguna mujer presidente de la República, ¿no es cierto?, desde hace más o menos 200 años que vamos a cumplir. Entonces quiere decir que su sistema no sirve. Pero lo que estoy planteando es un nuevo sistema de carácter presidencialista, pero no solamente en ese sentido, sino a través de un nuevo contrato social. Este nuevo contrato social te va a fijar, digamos, los tiempos, te va a fijar, digamos, qué es lo que vos quieres en un contrato simplemente convenido a través de las partes, en este caso el Estado con los particulares, y eso se va a llevar a cabo a través de un examen de competencia. Este examen de competencia ya no va a ser, digamos, por eso hago las regulaciones aquí, a través de los artículos involucrados, ¿no? Porque no te olvides que a través del principio de primacía constitucional tenemos el tema de que en materia electoral, en todas las materias, el sistema electoral se subsume, digamos, a la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Entonces, y desde ahí tú tienes que ver, digamos, cómo funciona el sistema de la Ley 026 en este caso. La Ley 026 te está diciendo todas las prerrogativas que vos tienes que hacer, los tiempos que tienes que hacer, etc. Entonces me voy a ir solamente a dos artículos puntuales, que es el artículo 26 en la parte final de este artículo. De manera individual o colectiva ejercitar los derechos de participación será equitativa e igual en condiciones de hombres y mujeres. Entonces vemos que esto no es así. Entonces yo lo que estoy planteando es precisamente cambiar el artículo 11 de la Constitución, ¿no ve?, en el parágrafo 2, donde dice, donde te habla, digamos, de las formas de cómo vos puedes mejorar el poder político, que vos puedes ser actor dentro del sistema político en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, ¿no? ¿A través de qué? ¿Cuál es la herramienta que utiliza, digamos, la República en este caso, ¿no? Utiliza lo que es el voto popular. Entonces, a través de los exámenes de competencia estamos suprimiendo el voto popular, porque vemos que es un caos. Y a través de un contrato, nosotros podemos fijar los tiempos. Explico también ahí que va a ser por un periodo constitucional. El periodo constitucional está dado por 5 años, generalmente. En otros países 6, otros 4, así, pero aquí en Bolivia son 5 años. Entonces, este te está garantizando, a través del examen de competencia, que todas las personas puedan acceder desde diferentes lugares de Bolivia. Vos no tienes que tener partido político de ahora. Lo único que tienes que tener es tu título, ¿no?, en provisión nacional para poder acceder a este examen de competencia. Este examen de competencia, a través de un reglamento preestablecido, se va a determinar que va a ser en 2 tiempos, ¿no? El primero va a ser en elecciones departamentales, otro, o sea, en elecciones nacionales. Obviamente, esto ahorita, si yo lo explico de esta forma, así con el corto tiempo que tenemos, ¿no?, no te va a dar, digamos, las pautas para que vos lo entiendas más. Pero, sin embargo, te estoy planteando de que hay y con esto tiene que quedarse la gente, estamos planteando un nuevo sistema de presidencialismo en virtud del género. Vale decir, en una de las preguntas, asevero, que 5 años van a estar mujeres en el poder y 5 años van a estar hombres en el poder.
¿Por qué el tema este de los 5 años? Las mujeres en este lapso de tiempo, vos has visto ahora que han hecho un reclamo acerca del feminicidio y todo eso, tienen sus propios problemas, ¿no? Como género, ¿no? Aquí no estamos, digamos, entrándonos en lo que es el tema del feminismo y el tema del machismo, no. Nosotros estamos, ¿no?, cambiando esa postura. O sea, mucho se habla de feminismo y se habla, por ejemplo, de machismo, y nosotros estamos hablando de complementarismo. Aquí está, es la nueva figura, el complementarismo entre hombres y mujeres. Vos no puedes pelearte toda la vida, digamos, machistas y feministas. Por eso hay la ideología de género, que si vos vas a ver los ancestros de la ideología de género, nace con Simone de Beauvoir, que era una eximia escritora y filósofa. Entonces esta persona, pero los detractores de ella creen que ella, más o menos, a su forma de ver la vida, pone los primeros los ladrillos respecto a la ideología de género, que está muy discutido, ¿no es cierto? Pero si vos ves la perspectiva de una verdadera feminista, como ellas se consideran, otras, ¿no?, detractoras dicen que no. Ellas exaltan, digamos, la mujer, ¿no?, en el respeto entre el hombre y la mujer, donde ellas no tienen esa rivalidad con él, ¿no? Más bien exaltan ese feminismo, pero siempre guardando el respeto entre ambos géneros, ¿no es cierto? Entonces, comienza el debate. Yo te prometí la primera vez, te dije que iba a ser hace un año, creo, un poco más, te prometí que aquí vamos a debatir este sistema, y comienza desde el día de hoy, acordate lo que te digo, el tema yo me encontré esta mañana, justamente al dejar este papel, con Tawichi, ¿no? Tuvimos una leve conversación con él. Tawichi tiene más o menos la misma idea, ¿no? En el sentido, no tal vez de género, pero sí él plantea y dice, hay que aplicar lo que dice la Constitución respecto a que no necesitan tener partidos políticos para optar por presidentes, ¿no? Pero por supuesto que no. En los Estados Unidos ya tienen dos partidos, el republicano y el demócrata. Hay un bipartidismo, ¿no? Claro, pero sigue siendo la misma parafernalia. Pero acá el sistema es multipartidismo. Claro, aquí es multipartidismo. Habrá que cambiar también eso. Con esto ya estamos cambiando, pues. O sea, ya va a ser a través del presidencialismo en virtud del género. O sea que vos, para ser, digamos, querer ser autoridad, vas a tener que ser hombre o vas a tener que ser mujer, ¿no es cierto? Pero respetando los 5 años que les corresponden. A mí me encantaría... Va a haber una alternancia. Lo que está proponiendo Marcelo es decir, si esta elección ganó un hombre, al próximo tiene que ser necesariamente la primera candidata mujer, ¿cierto? En este caso lo que estoy proponiendo es 5 años hombres, 5 años mujeres, claro, en las preguntas que hemos realizado. Que, por ejemplo, yo estoy seguro, según mi ideología, ¿no?, es que el próximo presidente de este país no va a ser un hombre. Tiene que ser mujer. Tiene que ser mujer. Muy si bien. Seguimos adelante... ¿Qué más tenemos? 4 me dijeron. Vamos rapidito, por favor, ya estamos cortos de tiempo. No, solamente estoy explicando... ¿Cuál es la otra que podemos destacar de las 4? Esta está referida al sistema que vas a tener a través del contrato, ¿no ve? O sea, ¿por qué el sesgo político de establecer que vos no necesitas requisitos para ser un alto funcionario de Estado? O sea, te piden requisitos para las oficinas, que tienes que ser profesional, que tienes que tener ciertos años de experiencia y qué sé yo, pero para ser presidente, en lo absoluto, cuando esas son las ramas más importantes del crecimiento de un país. Presidente, parlamentarios, diputados, senadores. Entonces nosotros vemos que Bolivia está atrapada, digamos, en la ignorancia, ¿no? Y los resultados son claros. De tener mucho dinero, ahora no tenemos nada por la falta de capacidad de quienes están en los principales puestos de gobierno. Y el último caso, la última pregunta está referida al examen de competencia. Para ganar, digamos, estos cargos, uno tiene que someterse al examen de competencia y de ahí te darán los resultados. Entonces, y la última pregunta, que son de las 4, si usted está de acuerdo, digamos, en elevar el presupuesto general de la nación respecto a la educación, para que todos tengamos esa igualdad que tanto esperamos entre hombres y mujeres. Marcelo, vamos a seguir hablando de este tema, seguramente ya con un panel, para poder conocer la percepción de las mujeres también sobre este tema. Se envió propuesta de referéndum, iniciativa ciudadana de Tetaricá al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Pausa en el Antes de Medianoche, venimos en breve. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.